Bienvenidos o bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí un día más. Hoy, como ya habrán visto por el título y la miniatura, vamos a sumergirnos en el universo de una de las actrices turcas más queridas y admiradas del momento, Hande Erçel. Y no solo vamos a hablar de su belleza o de sus increíbles looks, sino que vamos a profundizar en una faceta mucho más personal y honesta. Prepárense porque hoy destapamos una entrevista que ha dado mucho de qué hablar, una entrevista donde Hande se abre en canal y nos cuenta sin filtros sobre sus decisiones, sus pasiones y sobre todo, sobre esa filosofía de vida que la lleva a decir, nunca me arrepiento. Sí, escucharon bien. Vamos a analizar esta declaración y a ver qué podemos aprender de ella. Pero antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si son nuevos por aquí, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo. Sin ustedes, esto no sería posible. Ahora sí, manos a la obra. Bien, hablemos de Hande. Todos la conocemos por sus papeles en telenovelas que han arrasado en medio mundo, como Love is in the air. Pero más allá de la fama y el glamour, hay una mujer con una personalidad arrolladora, una mujer que ha sabido construir una carrera exitosa a base de talento, esfuerzo y sobre todo, autenticidad. Y esa autenticidad es precisamente lo que vamos a explorar hoy. En esta entrevista que ha generado tanto revuelo, Hande se sincera sobre cómo afronta los desafíos de la vida, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Y es que a lo largo de su trayectoria, no ha estado exenta de críticas, rumores y momentos difíciles. Pero, ¿cómo logra mantenerse firme y seguir adelante? La respuesta parece estar en esa frase que hoy nos ocupa, nunca me arrepiento. ¿Pero qué significa realmente nunca me arrepiento? No se trata de ser irresponsable o de no aprender de los errores. Más bien, se trata de aceptar las decisiones que tomamos en el pasado, entendiendo que en aquel momento hicimos lo que creíamos que era mejor con la información y las herramientas que teníamos a nuestra disposición. Se trata de asumir la responsabilidad de nuestras acciones y de aprender de ellas para crecer y evolucionar. Hande nos explica que cada elección, cada paso que ha dado, la ha llevado a ser la persona que es hoy. Incluso aquellos momentos que considera que no fueron los más acertados, le han enseñado valiosas lecciones y la han hecho más fuerte. Y es que al final la vida es un constante aprendizaje, un camino lleno de altibajos donde lo importante es no quedarse estancado en el pasado, sino mirar hacia adelante con optimismo y determinación. Una de las cosas que más me impactó de la entrevista fue cuando Hande habló sobre cómo lidia con las críticas. Como figura pública, está constantemente expuesta al juicio de los demás. Pero en lugar de dejarse afectar por los comentarios negativos, ha aprendido a enfocarse en las opiniones constructivas y a confiar en su propio criterio. Siempre habrá gente que te critique, hagas lo que hagas, dice. Lo importante es ser fiel a uno mismo y no dejar que las opiniones de los demás te definan. Y es que en un mundo donde las redes sociales juegan un papel tan importante, es fácil caer en la trampa de compararnos con los demás y de buscar la aprobación externa. Pero Hande nos recuerda que la verdadera felicidad y el éxito residen en la autenticidad, en ser nosotros mismos sin importar lo que digan los demás. Ella comenta en la entrevista que al principio, las críticas la afectaban mucho. Se sentía incomprendida y le costaba entender por qué la gente podía ser tan cruel. Pero con el tiempo aprendió a desarrollar una coraza y a centrarse en lo que realmente importa, su trabajo, su familia y sus amigos. Aprendió a separar el ruido del verdadero valor. Otro punto clave de la entrevista es la importancia de la pasión. Hande habla con entusiasmo sobre su trabajo como actriz, sobre cómo le apasiona meterse en la piel de diferentes personajes y contar historias que conecten con el público. Y es que cuando hacemos lo que nos gusta, el trabajo deja de ser una obligación y se convierte en una fuente de alegría y satisfacción. En sus palabras, actuar no es solo un trabajo, es una forma de expresión, una manera de conectar con el mundo y de explorar diferentes facetas de la condición humana. Su pasión es palpable en cada uno de sus proyectos, y esa entrega es lo que la ha convertido en una de las actrices más queridas de Turquía y más allá. Pero la pasión no solo se limita al ámbito profesional. Hande también nos habla de sus hobbies, de sus intereses y de cómo dedica tiempo a hacer las cosas que le hacen feliz. Desde pintar hasta viajar, pasando por pasar tiempo con su familia y amigos, Hande se asegura de nutrir su alma y de mantener un equilibrio entre su vida personal y profesional.
En la entrevista confiesa que la pintura es una de sus grandes pasiones. Le encanta pasar horas creando obras de arte que reflejan sus emociones y su visión del mundo. También disfruta mucho viajando, descubriendo nuevas culturas y conociendo gente diferente. Para ella, estas actividades son fundamentales para mantener la inspiración y la creatividad. Y es que al final, la vida es mucho más que trabajo y responsabilidades. Es importante dedicarnos tiempo a nosotros mismos, a hacer las cosas que nos gustan y a rodearnos de personas que nos quieren y nos apoyan. Y es precisamente ese equilibrio lo que nos permite afrontar los desafíos de la vida con una actitud positiva y resiliente. Ande insiste en que es crucial aprender a desconectar del trabajo y a disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Pasar tiempo con sus seres queridos, practicar sus hobbies y cuidar de su bienestar mental y físico son prioridades para ella. Ande también nos habla de la importancia de la gratitud. A pesar de haber alcanzado el éxito y la fama, nunca olvida sus orígenes y siempre se muestra agradecida por las oportunidades que ha tenido. Reconoce el esfuerzo de las personas que la han apoyado a lo largo de su carrera y valora cada pequeño logro como un paso más hacia sus metas. En la entrevista, recuerda con cariño sus inicios en la actuación y el apoyo incondicional de su familia y sus amigos. Reconoce que sin ellos no habría llegado hasta donde está ahora. Por eso siempre se esfuerza por devolver todo el cariño y el apoyo que ha recibido. Y es que la gratitud es una poderosa herramienta que nos permite apreciar lo que tenemos y a enfocarnos en lo positivo de la vida. Cuando somos agradecidos, nos sentimos más felices y satisfechos, y somos capaces de afrontar los desafíos con una actitud más optimista. Ande es un ejemplo de cómo la gratitud puede transformar nuestra perspectiva y hacernos más resilientes ante las adversidades. Pero, ¿qué hay detrás de esa filosofía del nunca me arrepiento? Ande profundiza en esto en la entrevista, revelando que no se trata de ser impulsiva o de ignorar las consecuencias de sus actos. Más bien, se trata de un ejercicio de aceptación y aprendizaje constante. Ella explica que cada decisión, incluso aquellas que parecen erróneas en retrospectiva, han contribuido a moldear su personalidad y a definir su camino. Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando Ande habló sobre la pérdida de su madre. Fue un golpe muy duro en su vida, pero aprendió a transformar el dolor en fuerza y a honrar la memoria de su madre viviendo cada día al máximo. Ella misma confiesa que este evento le hizo reevaluar sus prioridades y a valorar aún más el tiempo que pasa con sus seres queridos. En sus palabras, la pérdida de su madre fue una lección de vida que le enseñó a apreciar cada instante y a no dar nada por sentado. Otro aspecto interesante que Ande abordó en la entrevista fue su compromiso con causas sociales. Ella utiliza su plataforma para concienciar sobre temas importantes como la protección del medio ambiente, la igualdad de género y la defensa de los derechos de los animales. Para ella, es fundamental utilizar su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. En la entrevista expresa su preocupación por el futuro del planeta y su deseo de inspirar a otros a tomar medidas para protegerlo. Además de su exitosa carrera como actriz, Ande también ha incursionado en el mundo de la moda. Ha colaborado con reconocidas marcas y ha participado en importantes eventos de la industria. Su estilo único y su elegancia natural la han convertido en un icono de la moda. Sin embargo, ella insiste en que la moda es solo una forma de expresión más, y que lo más importante es sentirse cómoda y segura con uno mismo. Ande también compartió algunos consejos para aquellos que sueñan con seguir sus pasos en el mundo de la actuación. Les animó a ser perseverantes, a trabajar duro y a nunca rendirse ante las dificultades. Les recordó que el camino hacia el éxito no es fácil, pero que con pasión, dedicación y talento, todo es posible. En sus palabras, lo más importante es creer en uno mismo y nunca dejar de aprender y crecer como artista. La entrevista también reveló algunos detalles sobre la vida personal de Ande. Habló sobre su relación con su familia, sus amigos y su pareja. Destacó la importancia de rodearse de personas que te quieren y te apoyan, y de mantener un equilibrio entre la vida personal y profesional. Ella considera que su familia es su mayor fuente de inspiración y apoyo, y que son ellos quienes la mantienen con los pies en la tierra. Para finalizar la entrevista, Ande envió un mensaje a sus fans. Les agradeció todo el cariño y el apoyo que le han brindado a lo largo de su carrera. Les prometió seguir trabajando duro para ofrecerles proyectos de calidad y les animó a perseguir sus sueños con pasión y determinación. En sus palabras, sus fans son su mayor motivación y su principal razón para seguir adelante.
En resumen, la entrevista de Anne Derzel es una lección de vida. Nos enseña que no hay que tener miedo de tomar decisiones, que es importante aprender de los errores, que hay que ser fiel a uno mismo, y que hay que perseguir nuestras pasiones con entusiasmo. Y sobre todo nos recuerda que la vida es un regalo que hay que disfrutar al máximo, sin arrepentimientos. Y ahora, antes de despedirnos, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos cubierto en este vídeo. Hemos hablado sobre la importancia de la filosofía de nunca me arrepiento, sobre cómo lidiar con las críticas, sobre la importancia de la pasión, del equilibrio y de la gratitud. Hemos explorado su conexión con causas sociales, su incursión en el mundo de la moda y su valioso consejo para aspirantes a actores. Hemos profundizado en la importancia de la familia, los amigos y la perseverancia. Espero que estas reflexiones les hayan resultado útiles e inspiradoras. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo lo que hemos hablado. ¿Están de acuerdo con la filosofía de nunca me arrepiento? ¿Cómo afrontan ustedes los desafíos de la vida? ¿Qué les pareció la sinceridad de Anne? ¿Qué consejo de los que compartió les resonó más? Dejen sus comentarios abajo, me muero por leerlos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ni un solo vídeo. Activen la campanita para que no se pierdan mis próximas exploraciones en el mundo del espectáculo y la inspiración. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme. Adiós.